Hola a todos, bienvenidos a Divergencias, donde ayudamos a todos quienes desean mejorar sus habilidades de aprendizaje a explorar nuevas tendencias en procesos cognitivos. En esta segunda emisión, ahora en formato de video, continuaremos abordando temas relacionados con nuestro viaje de aprendizaje. Sin embargo, en esta ocasión pondremos énfasis en el rol del estudiante responsable. Ya hemos aprendido a identificar cómo nos sentimos mejor y por ende aprendemos mejor. Partiendo de esta base, compartiremos algunas ideas sobre cómo gestionar nuestro aprendizaje de manera más estructurada y efectiva. Para aprender algo de forma eficaz y significativa, es crucial que aprendamos a regular los procesos cognitivos y emocionales involucrados. Como bien sabemos, el ser humano es multidimensional y tiene la capacidad de aprender constantemente. Por eso, es fundamental considerar estos factores y enseñar a los estudiantes la relevancia del aprendizaje autorregulado. A continuación, revisaremos cómo lograr una mejor gestión del aprendizaje. ¡Comenzamos! Según Belén González Larrea, hablamos de aprendizaje autorregulado cuando el estudiante puede gestionar deliberadamente los procesos cognitivos y emocionales que intervienen en su aprendizaje. Esto significa que el estudiante selecciona estrategias que le resultan beneficiosas y regula sus emociones y desempeño para alcanzar sus metas. Es interesante notar que la capacidad de autorregulación de aprendizaje puede ser un predictor de éxito académico incluso mayor que la inteligencia. Por su parte, Zimmerman destaca que los estudiantes que autorregulan su aprendizaje son aquellos que participan activamente en el proceso. Ruiz añade que esta participación activa implica desarrollar habilidades metacognitivas, así como tener en cuenta la influencia de las emociones, la motivación y el comportamiento. Si logramos entrenar estas áreas adecuadamente, podremos gestionar nuestro aprendizaje de manera más efectiva, lo que se traducirá en un mejor rendimiento. ¿Te imaginas aprendiendo de esta forma? Si todavía te cuesta visualizarlo, según Torrano y González, diversos estudios han identificado características comunes en los estudiantes que regulan su aprendizaje. Por ejemplo, estos estudiantes conocen, identifican y utilizan estrategias cognitivas, dirigen los procesos mentales necesarios para alcanzar sus metas, desarrollan, modifican y controlan emociones positivas para el aprendizaje, planifican adecuadamente sus tareas, fomentan un clima motivacional adecuado en clase, se esfuerzan por permanecer atentos y evitar distracciones. En otras palabras, estos estudiantes son conscientes de la importancia de asumir un rol activo en su aprendizaje. Si tienes la fortuna de ser docente, tu labor para que los estudiantes desarrollen estas habilidades será más sencilla si les explicas qué estrategias son las más adecuadas para procesar y controlar su aprendizaje. Esto es, conocimiento declarativo. Luego también tendrás que enseñarles cómo utilizar estas estrategias, conocimiento procedimental, y finalmente, cuándo aplicarlas, conocimiento condicional. Para facilitar esta labor docente, podemos apoyarnos en los modelos propuestos por Torrano, Fuentes y Soria en 2017. Autoobservación, cuando los estudiantes deben aprender a valorar y supervisar la eficiencia de las estrategias que están utilizando. Modelado, adquirir conductas y destrezas a través de la imitación. Práctica guiada y autónoma. Practicar las estrategias de autorregulación, primero de manera guiada y luego de forma independiente. Apoyo social. Utilizar andamiaje para guiar el proceso de aprendizaje. Práctica autorreflexiva. Cuando los estudiantes practican lo aprendido de manera independiente. En resumen, cuanto más activa sea la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, mejor será su disposición para aprender y comprometerse con lo que estudian. Ahora bien, para ser autónomos en el aprendizaje, es fundamental que sepamos motivarnos hacia el conocimiento. Para ello, podemos desarrollar la capacidad de formular preguntas. Si te cuesta estructurarlas o no ves en preguntar una oportunidad para aprender, no te preocupes, es normal. Como señaló Hernández en 2003, una pregunta es un motor para quien la formula, ya que la curiosidad de saber impulsa a encontrar respuestas y aumenta la sabiduría. Rebeca Albert comenta que la voz de los estudiantes en el aula puede ser una poderosa herramienta de motivación. Para cultivar una cultura de indagación, el arte de formular buenas preguntas resulta esencial.
Rebeca sugiere 5 preguntas clave para fomentar el proceso de reflexión y así guiar a los estudiantes hacia el pensamiento crítico. ¿Qué opinas? Úsala después de un hecho, predicción, observación o conclusión. ¿Por qué piensas eso? Motiva a los estudiantes a respaldar sus respuestas con argumentos sólidos. ¿Cómo lo sabes? Permite a los estudiantes conectar con sus ideas con experiencias previas. ¿Puedes decirme algo más? Reta a los estudiantes a expandir su pensamiento y compartir evidencias. ¿Te quedan dudas? Pregunta cómo éstas requieren paciencia. Dales tiempo a los estudiantes y enséñales no solo a responder, sino también a preguntar. Es importante recordar que, aunque la reflexión y el cuestionamiento son vitales, debemos ser cuidadosos con la gestión del tiempo. Esto nos permitirá dedicar un tiempo razonable a cada actividad. Arturo Gómez nos comparte información sobre la técnica Pomodoro, una herramienta de gestión y organización del tiempo que utilizamos tanto en el trabajo como en el estudio. Su éxito radica en que hace más manejable la tarea y nos ayuda a ser conscientes del tiempo que empleamos. La técnica Pomodoro propone estructurar el tiempo de estudio en intervalos cortos pero intensos, seguidos de breves descansos. Aquí tienes algunos pasos para comenzar a utilizar el método. Identifica y prioriza tus tareas. Usa un temporizador de 25 minutos, un pomodoro, seguido de un descanso de 5 minutos. Dedica esos 25 minutos a tu tarea de forma intensa, sin distracciones. Después de 4 pomodoros, descansa de 20 a 30 minutos. Si prefieres apoyarte en aplicaciones, puedes descargar opciones como Tomatoes, Tomatoro o Tomato Timer. Como todo método, este puede no ser aplicable en todas las situaciones. Sin embargo, ahora que conoces esta metodología, seguramente podrás desarrollar tus propios métodos de estudio. Si tú o algún amigo utilizan algo similar, te invito a compartir más detalles en los comentarios. Todos podemos aprender unos de otros. Nosotros, por nuestra parte, hemos instalado una aplicación llamada Bell of Mindfulness, que nos ayuda a pausar cualquier actividad para hacer 3 respiraciones y centrarnos en el presente. ¿Te imaginas? Estar ocupado y de repente un campanazo que nos trae de vuelta a la realidad. Increíble, pero funciona. Para gestionar el tiempo, podemos guiarnos con pasos que también se aplican en la gestión empresarial. Necesitas un plan, saber qué hacer, por qué lo haces y qué lograrás. Establece una rutina y bloquea tiempo en tu agenda para tareas específicas. Realiza una tarea a la vez, evita el multitasking. Aprende a priorizar lo importante frente a lo urgente. Usa una agenda. Aprende a decir no, es válido y saludable. Así como también desarrolla la voluntad para seguir tus rutinas, solo así serán efectivas. Carmen González nos comparte que la metacognición, de las palabras meta y cognición, es la capacidad que tiene un individuo de conocerse a sí mismo y de autorregular su propio aprendizaje, es decir, planificar estrategias para cada situación, aplicarlas y saber controlarlas, facilitando la educación de la propia persona. Como consecuencia, detectar las posibles fallas del individuo. Si bien, como concepto, la metacognición puede sonar un poco alejada de la realidad, como parte de nuestra labor docente podremos motivar a los alumnos para que, a través de una reflexión sencilla, estos puedan conocerse mejor y entender que están en un proceso de aprendizaje continuo. A esto lo denominaremos infusión. Esta reflexión se puede llevar a cabo al final de cada tema a través de 4 preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo utilizarlo? Con la práctica podremos incorporar este proceso a nuestra rutina de la clase. Es importante que lo hagamos usando un lenguaje que ponga en el centro de nuestro discurso el pensamiento y que los estudiantes vayan ligando estos temas entre sí. Es decir, al estudiar un tema, también pueden activar conocimientos previos, comprobar sus ideas y argumentar acerca de estos. Ahora que estamos entendiendo que podemos hacer de estas rutinas una metodología en sí mismo, hablemos de las estrategias pedagógicas. Según Hurtado, podemos definirlas como aquellas secuencias integradas de procedimientos que se eligen para la adquisición, almacenamiento y utilización de la información. También es muy interesante comprender que las estrategias tienen un carácter flexible y además se adaptan a distintos contextos para poder cumplir su objetivo.
Las estrategias pedagógicas son parte también del neuroaprendizaje, un tema del que ya hemos hablado. De aquí que como docentes debamos mantener la emoción y motivación para promover un aprendizaje significativo en los estudiantes. Si bien existen distintas propuestas de aprendizaje en la actualidad, me gustaría resaltar las dos que considero más prácticas. La primera es el aprendizaje colaborativo, donde los alumnos se integran en equipos y se ayudan entre sí para poder aprender. En segundo lugar está el visual thinking, donde a través de gráficos, imágenes, mapas conceptuales, dibujos y notas, entre otros, se busca conectar la parte visual con la verbal de nuestro cerebro. No quisiera dejar de mencionar que es necesaria la predisposición del maestro para poder descubrir, crear y ser flexible con las distintas formas de aprendizaje de los estudiantes. Esta tarea requiere de un gran esfuerzo, pero en la medida en que se crea el hábito y se forman rutinas, se facilita también la generación y aplicación de estrategias didácticas en el aula. Con el tiempo, se van generando más recursos disponibles para poder aplicarlos a nuestra conveniencia. Como prueba de ello, Aleida Leiva, profesora de Historia, nos comparte su experiencia con la narración transmedia. La transmedia es una de las formas de narración digital que, haciendo empleo de los cada vez más nuevos formatos, permite contar historias, satisfaciendo mejor la necesidad del usuario y cuya característica principal es contar una historia compleja denominada universo narrativo, de la cual se desprenden muchas historias que contribuyen al universo, pero que a la vez se pueden comprender sin conocer el universo en su totalidad, autoconclusivo. Además, estas historias son diversas entre sí y se narran en diversos formatos. La narración transmedia nace de la publicidad. Es en ella en donde sus productos empezaron a volverse más complejos para satisfacer mejor al usuario y consumidor, pero también para cambiar el rol del consumidor pasivo y volverlo un proconsumidor. Ahora que contamos con ideas más claras sobre el mundo de la transmedia, es momento de ver su potencial en el ámbito educativo. Y es que lo estupendo de esta profesión de docente es que podemos buscar inspiración en otros mundos y adaptarlos a nuestras clases, y así abordar ese proceso educativo monomedia centrado en el libro, o separata, dossier, módulo, etc. Para contar historias transmedia y aún más orientados a las metodologías activas, no solo se tratará de que nuestros estudiantes consuman productos transmedia, sino que se conviertan en productores de este contenido, pasando así de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación. Debemos también considerar que los recursos necesarios para generar y trabajar en el aula no siempre estarán disponibles en todos los contextos. Teniendo esto en cuenta, podremos echar mano de todas las estrategias didácticas. Paco Montero, profesor de secundaria, nos comparte su experiencia en el uso de diarios de aprendizaje. No todos los alumnos aprenden de la misma forma y como intención inicial, al encargarles estos diarios reflexivos, estaría el que los estudiantes sean conscientes de cómo trabajan y aprenden en clase, cómo piensan, qué sienten cuando están aprendiendo, qué les queda después de realizar una tarea o actividad. En definitiva, se trata de poner a la luz consciente lo que de otra manera quedaría en el inconsciente. El diario de aprendizaje se puede trabajar desde una plataforma como Google Docs o de forma impresa o escrita a mano. Es un formato sencillo donde los estudiantes reflexionan de manera individual sobre lo que pasa antes, durante y después de su proceso de aprendizaje. Estos diarios se pueden evaluar por parte del docente, para lo cual habrá que seguir una rúbrica definida antes de iniciar la actividad con los estudiantes. Como toda estrategia que involucra un esfuerzo consciente, inicialmente los diarios pueden no representar una actividad emocionante para los estudiantes. Como docentes, nos es posible revertir esto asignando una calificación al diario e incorporando esta actividad en nuestras actividades del día a día. Mientras más se practique la reflexión, será más fácil para los estudiantes expresarse libremente y compartir sus ideas en sus diarios. Con todo lo que hasta ahora hemos comentado, ¿qué tema te ha resultado más interesante? Desde mi punto de vista y considerando las estrategias pedagógicas actuales, coincido con lo que Mel Silverman nos comparte acerca del aspecto social del aprendizaje.
En su libro Aprendizaje Activo, Silverman comenta la importancia de fomentar el cambio y retar a los estudiantes a que sean arriesgados al momento de aprender. Sin embargo, comenta que antes de tomar riesgos debemos producir seguridad en el grupo, es decir, debemos generar un ambiente donde los estudiantes se puedan vincular entre sí, así como también sentirse incluidos. Entonces, por reciprocidad, estos se ayudarán entre sí de manera emocional e intelectual, logrando así superar objetivos de aprendizaje de forma colectiva. Tengo la idea de que algunas de estas acciones ya las llevamos a cabo de forma pragmática e inconsciente. Por ejemplo, en la reflexión crítica, donde usando nuestra propia experiencia y criterio, sacamos conclusiones por nosotros mismos a través del diálogo, una capacidad tan pocas veces utilizada para hacer juicios críticos profundos. En esta misma línea de ideas, Guillermo Mitchell insiste sobre lo importante de generar nuevos conocimientos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, reconoce la necesidad que tenemos todos de aprender a pensar, a relacionar, a reflexionar. En esta última instancia, siendo personas con pensamiento crítico, podremos construir un mundo mejor, una mejor sociedad. Pasemos ahora a la sección práctica. Comenzaremos por el material creado por la Fundació Carme Vidal Jifre de Neuropsicopedagogía sobre cómo aprende nuestro cerebro. En el apartado de descripción encontrarás un enlace para acceder a este video donde aprenderemos acerca del proceso cognitivo con una práctica sencilla. Ten en cuenta que nuestro cerebro aprende a través de 4 procesos: atención, simultaneidad, secuencial y planificación. En el segundo lugar tenemos a Scholar TIC, quien propone la creación de rutinas de pensamiento donde el alumno juega un rol activo, iniciando con un resumen sobre el proceso cognitivo y estrategias para trabajar la competencia de aprender a aprender. Este material es muy rico en conceptos y en aterrizar el uso de estrategias en el aula para motivar a la reflexión y el pensamiento crítico. Para cerrar con esta sección, veremos también un último video generado por el Centro de Enseñanza de Aprendizaje Campus Sur UCH, relativo a la metacognición y estilos de aprendizaje. De este material destaca el nivel detallado para explicar los distintos procesos cognitivos usando diagramas y una narrativa con lenguaje claro y sencillo. Déjanos un comentario donde nos cuentes qué te parecieron estos videos. Sobre todo, te invitamos a compartirnos de qué forma aplicas estas prácticas en tus clases. Antes de concluir, vamos a aplicar alguna de estas estrategias de forma práctica para enseñar algún tema de inglés. Estate atento, pues compartiremos qué estrategia vamos a utilizar, cuál es el tema y cómo se vería esta estrategia aplicada en el salón de clase. Ahora repasaremos algunas técnicas y herramientas en el aula para revisar el tema de voz pasiva en presente. Consideraremos para esto la técnica de Pomodoro, en donde consideraremos 2 espacios de Pomodoro de 25 minutos cada uno y 10 minutos de descanso después de cada Pomodoro. En el aula, la participación activa será clave para iniciar con una breve introducción teórica sobre la estructura y uso de voz pasiva, seguida de ejemplos prácticos que involucren a los alumnos en actividades dinámicas. Por ejemplo, que los estudiantes puedan trabajar en parejas o grupos pequeños para convertir oraciones activas a pasivas, promoviendo la interacción y el pensamiento crítico. A través del Visual Thinking, veremos un video explicativo desde YouTube, donde se motivará a los estudiantes a relacionar tanto vocabulario como estructuras aprendidas en clases pasadas, con la voz pasiva en presente. Al final del segundo Pomodoro, cada estudiante deberá completar de forma individual su diario de aprendizaje. Cada reflexión se revisará de forma semanal por parte del profesor. De esta manera, facilitaremos el aprendizaje y motivaremos a los alumnos a seguir aprendiendo. Como hemos aprendido en esta emisión, la gestión del tiempo puede convertirse en una fortaleza para cualquiera. Todos pueden lograrlo. Personalmente te recomiendo leer el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Es una guía sencilla para entender la importancia de los hábitos y cómo mejorarlos. Recuerda, todo dependerá de ti. Así que date la oportunidad de empezar poco a poco y trabaja en lo que te resulte más satisfactorio y efectivo. Finalmente, tener una buena rutina de aprendizaje, como señala Guillermo Mitchell, nos preparará no solo para exámenes o eventos específicos, sino para la vida misma. La capacidad de pensar críticamente nos ayudará a vivir de manera plena, productiva y útil para la sociedad. Cada uno de nosotros tiene capacidad de explorar, experimentar, probar y aprender de manera continua. Somos seres extraordinarios con un potencial creativo ilimitado.
y podemos desarrollarlo a partir de lo que hemos reflexionado el día de hoy. Te invito a que, tanto como docente como estudiante, mantengas siempre una actitud abierta y dispuesta para seguir aplicando y enriqueciendo tus propias técnicas pedagógicas. Recuerda que cuanto más integres estas prácticas en tu rutina diaria, será más fácil crear ambientes de aprendizaje que no solo motiven a los estudiantes, sino que también los guíen de forma consciente y crítica en su proceso de adquisición de conocimientos. Ha sido un verdadero placer compartir todo este conocimiento contigo. Esperamos que hayas encontrado algo valioso en esta misión y te invitamos a acompañarnos en nuestras próximas transmisiones. No dudes en comentarnos qué te parece esta información y cómo la aplicas en tu día a día. Hasta la próxima.